Bueno, vamos a hacer un ejercicio tipo, aplicando las técnicas que les ha enseñado el profe en las clases, ¿sí? Yo voy a tratar de hacer todo con cálculos manuales y bueno, después se les va a dar una clase de consulta para realizar los cálculos con los comandos de MATLAB. Bueno, esta es la planta que me dan, esta es G, ¿sí? Y me piden que realice el diseño o que consiga un compensador de tal manera que yo pueda cumplir estas dos especificaciones que me ponen acá. Bien, entonces el primer paso que ustedes deben realizar es calcular la ubicación del par complejo deseado. ¿Está bien? Entonces, para eso, si ustedes recuerdan, el MP se definía como E a la menos zeta pi o delta sobre raíz de 1 menos z al cuadrado. ¿Bien? Por lo tanto, ustedes de acá deben despejar para calcular el delta. El profe en el slide les ha puesto, él hace el despeje, que delta es igual a A sobre raíz de 1 más A al cuadrado. Bien, y A es lo que está relacionado logaritmo natural del overshot sobre 100, si mal no recuerdo, sobre raíz de 1 menos logaritmo natural del overshot sobre 100. Bueno, no recuerdo muy bien esa fórmula, pero en definitiva recuerden que cuando ustedes despejaban el delta, les quedaba, tenían que aplicar logaritmo a ambos miembros y luego recién ahí poder despejar, y lo que ustedes han aprendido en control 1 es este despeje. Siempre el MP acá no se pone en por 100, en la forma porcentual, sino que se lo divide por 100. ¿Está bien? Bueno, de cualquiera de las dos maneras, ustedes van a encontrar el delta, ¿sí? O despejando esto en la forma tradicional, o utilizando la fórmula que ha puesto el profe en los slides. Bueno, cuando ustedes calculan el delta o el z, ¿sí? Les queda o les da aproximadamente 0,47. Por lo tanto, ustedes acá pueden trabajar directamente con el 0,47 o redondearlo, ¿sí?, al superior más cercano, que en este caso sería 0,5. Bien, ese es el criterio con el cual eligen el. Bueno, luego del tiempo de establecimiento, que es la otra especificación que me dan, tiene que z por omega n igual a 2 segundos. Entonces, si ustedes tienen z, de acá pueden despejar omega n. Omega n les queda igual a 4. Fíjense que la parte real, denominada como sigma, es z por omega n. Por lo tanto, también podrían despejar de acá todo el conjunto de la parte real, que les queda el módulo que vale 2. Bien, entonces ya tienen la parte real de los polos complejos conjugados. Luego de ahí
deben calcular la parte imaginaria, que pueden utilizar la fórmula que ustedes ya conocen de control 1, ¿sí? Eso les da aproximadamente 3,5, o aplicar, si ustedes saben que en el plano complejo tienen esta raíz ubicada ahí, tienen el valor del coseno de este ángulo, el coseno de θ, que es z, es igual a 0,5. Bien, por lo tanto, este es un ángulo que vale, θ vale 60 grados. Bien, tienen este cateto, que es la parte real, y deben averiguar la parte imaginaria, que es ese cateto que está ahí. Bien, esa es la otra forma de sacar el omega d. ¿Sí? Son las dos maneras de calcular. Bueno, una vez que ya han sacado el delta, el omega n, el omega d, ustedes pueden definir que el punto deseado en el plano está ubicado en menos 2 más menos j 3,5. ¿Bien? Y ahí hemos terminado el primer paso. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a graficar el lugar de las raíces para poder ver si pasa o no por este punto que nosotros hemos buscado. Bueno, rápidamente se hace como un bosquejo del lugar de las raíces, y obviamente que eso es para los que estén trabajando a mano. Pero como ustedes van a tener la compu, lo pueden graficar realmente de manera precisa con la compu. Bueno, esa es la planta, ¿bien? Tiene un polo en 0, un polo en menos 1 y un polo en menos 5, por lo tanto va a tener un punto de ruptura entre estos dos polos. Y esas van a ser las ramas del lugar de las raíces. Bueno, por lo tanto, claramente, ¿sí? Mi par de polos complejos de deseados que calculé recién está ubicado acá. Entonces, claramente, el lugar de las raíces no pasa, bien, por ese par complejo conjugado que yo he determinado con las especificaciones. ¿Sí? Por lo tanto, sí o sí, por más que yo varíe la ganancia, jamás voy a hacer o voy a encontrar un punto en este lugar de las raíces en azul que cumpla con estas especificaciones. Por lo tanto, sí o sí tengo que agregar una etapa de compensación que pueda modificar este lugar de las raíces de tal manera que pase por ese punto. ¿Sí? Ese es el criterio de diseño. Bueno, por lo tanto, si ustedes realizan más o menos la variación de la ganancia, pueden encontrar que para un factor delta o z de 0,5, ¿sí? El coseno de θ es 0,5, están ubicados más o menos en este punto de acá, y la ganancia ahí es aproximadamente 2,5. Entonces esa es la ganancia que yo voy a tomar, ¿sí? Por lo tanto, ahora mi planta G, ¿sí? Va a ser 2,5 sobre S más 1 y S más 5. Bien, con esa planta voy a trabajar. Bueno, por lo tanto, el siguiente paso es calcular cuál es el aporte de fase que yo necesito para trasladar este lugar de las raíces para que pase por ese punto. Es el phi c. ¿Bien?
Ese es el segundo paso. Bueno, el FICE, ¿sí? Ustedes pueden calcular el aporte de fase de la planta por el comando de MATLAB también, y si no, yo se les voy a hacer el cálculo a mano, cómo se calcula, ¿sí? Tienen que calcular, voy a borrar acá un poquito, tendrían que calcular ese ángulo y este ángulo que está ahí, ¿sí? Como no tengo ceros, todas las fases van restadas negativas, entonces del polo en el origen es 180 grados menos tangente a la menos 1, ¿sí? De 3,5, que es la parte imaginaria, sobre 2. Ese es el polo en el origen. Luego tengo menos, el polo en menos 1 es 180 grados menos tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre este segmento de la parte real que vale 1. ¿Bien? Y luego tengo el polo menos 5, que es tangente a la menos 1 de 3,5 sobre 3. Bueno, si ustedes calculan la fase, les da menos 275,08 grados. Bien, y entonces ahora yo debo hacer 180 menos con menos se me hace más, 275,08. Eso me da 455 grados. Y luego tengo que hacer, para encontrar el FICE, 455 menos 360. Y ese valor me da que el FICE debe ser 95 grados. Bueno, ya hemos calculado el paso 2. Bien. Ahora queda determinar el Fi máximo, ¿sí? Que es el siguiente paso. Entonces, el siguiente paso, el 3, bien, es determinar el máximo ángulo que podría aportar o que se podría aportar a ese lugar de las raíces para que pase por ese punto. Entonces, ese es el máximo ángulo que yo podría aportar, que serían aproximadamente 120 grados. Bien, y para calcular el número de etapas es Fi máximo, Fi C, que es el ángulo que calculamos recién, que valía 95, sobre el Fi máximo menos los 15 grados, ese factor que se le restaba para que fuera más real. De todas maneras, si no les restan los mismos, les va a dar un n menor que 1. Bien, les da 0,91, por lo tanto, se debe redondear al entero más próximo, y en este caso es 1. Bien, entonces sí o sí tengo que agregar una etapa. Bueno, el siguiente paso es calcular el valor del 0 hasta donde yo me voy a poder mover, ¿sí? En el eje real con el 0 del compensador. Y recuerden que esto es el punto deseado, ¿sí? La ubicación del punto deseado sobre la tangente del Fi C. Y este valor me da 1,69. Por lo tanto,
el ZC del compensador va a estar entre este rango. Bueno, ya hemos calculado el paso 4 con el Z mínimo, por lo tanto ahora debemos determinar, ¿sí?, la ubicación del polo y el cero del compensador. Bueno, para determinar la posición del cero habían 3 métodos distintos, ¿sí? Recuerden que el compensador que nosotros hemos elegido o estamos tratando de diseñar es un adelanto de fase. Porque lo que yo necesitaba hacer era trasladar el lugar de las raíces hacia el interior del semiplano izquierdo de S. ¿Bien? Por lo tanto, yo necesitaba un compensador que agregue una fase positiva, cosa que yo lo pueda trasladar. Bueno, para calcular el ZC habían 3 métodos. El método de la bisectriz, el de poner el cero en la parte real, SD, sería la parte real de SD, o cancelar el cero con un polo de la planta. Bueno, este es el que no podemos elegir porque vamos a salirnos del rango del Z mínimo. ¿Bien? Este no podemos realizarlo. Por lo tanto, podemos usar alguno de estos dos métodos. El criterio de cuál polo voy a cancelar, cuando tenemos que la planta tiene una configuración en donde hay un polo en el origen, el polo que se cancela es el siguiente, el más próximo al origen. ¿Bien? Y cuando no hay polo en el origen, se cancela siempre, cuando tienen una configuración así, vamos a cancelar el segundo en orden decreciente que aparezca en el eje real. Bueno, de todas maneras, siempre hay que analizar a ver si no desmejora el comportamiento del sistema. Bueno, por lo tanto, si hacemos el primer método, el de la bisectriz, ¿sí?, tienen que calcular, primero que nada, el θ z, que se calcula como phi máximo, más phi c sobre 2. A mí eso me dio un ángulo aproximado de 107 grados. Y el θ p, que es la fase del polo, del compensador, que es phi máximo menos phi c sobre 2. Y esto a mí me dio 12 grados. Bueno, y luego deben aplicar la fórmula en donde es la parte real en valores absolutos más la parte imaginaria sobre la tangente en grados, ¿sí?, del phi z. Y eso da aproximadamente 0,92. Y calculan el PC, que es igual esta parte real del punto deseado más la parte imaginaria sobre la tangente, pero ahora del θ p, ¿sí?, que es 12 grados. Y eso aproximadamente me da un valor de 18,4. Recuerden que estos están en valores absolutos, por lo tanto los valores son negativos. Si yo en el diseño hay que tener mucho cuidado donde ubico el polo de este compensador, ¿sí?
¿sí? Recuérdense que tiene que ser de no dominante, pero tiene que ser negativo, porque si lo ubico positivo es muy seguro que se torne una rama para el lado positivo y haga inestable el sistema. Bueno, si lo hago por el método de cancelación, fíjense que yo elijo un ZC igual a menos 1, en este caso sería el polo que está siguiente en el orden como aparecen en el origen, es muy parecido al valor este, ¿bien? Y por lo tanto, calculo el polo como la parte real, 2, ¿bien? Acá va la fase, es lo mismo, ¿sí? Es como si hubieran usado el θ P. Recuerden que este es el phi C, este es el θ P y este es el θ Z, ¿sí? Entonces, este menos este me da el phi C. Y de ahí despejan uno u otro. Bueno, si ustedes calculan eso, les da 20,17. De vuelta, ¿sí? Tienen que ponerlo en valor negativo. Bueno, fíjense que tomemos uno u otro, ¿sí? Los valores dan muy próximos. ¿Cuál es la variación de este? Que yo en realidad volví a calcular el θ Z como si no hubiera hecho este método. Si ustedes calculan el θ Z de manera manual, ¿sí? De 180 grados menos tangente a la menos 1 de 3,5 sobre la parte real, que era 1, ¿bien? Este θ Z, y entonces después dice phi C, θ Z menos phi C, ¿sí? Y me da un ángulo un poco diferente a 12 grados porque este me da 105 en vez de 107 como calculamos ahí. ¿Bien? Entonces ahí está la variación. Si yo hubiera hecho este método partiendo de 0. ¿Bien? Bueno, por cualquiera de las dos técnicas, llego a que la función de transferencia del compensador, si uso el método de la bisectriz, me queda este de acá, y si uso el de la cancelación de cero con polo, me queda esa función de transferencia que está ahí. Bueno, el siguiente paso es calcular la ganancia. Bien, entonces para calcular la ganancia, en este caso, recuerden que acá ya sí hay que poner GC por GP. Voy a hacer con este ejemplo, pero es exactamente lo mismo para los otros, entonces no me queda 0 en el sistema, se me va un polo, y esa sería la función de transferencia, la L. ¿Bien? Por lo tanto, yo ahora debo aplicar el requerimiento de magnitud al punto deseado. Si ustedes recuerdan, ahora la configuración de polos nos va a quedar así. Y el punto deseado está acá en menos 2. ¿Bien? Entonces hay que aplicar el requerimiento de magnitud. ¿Bien? El requerimiento de magnitud
Si ustedes recuerdan, era la parte real al cuadrado, ¿sí? Si toman el polo en el origen, va a ser 2 al cuadrado más 3,5 al cuadrado, la parte imaginaria, raíz cuadrada, por el siguiente, que está ubicado en 5, me queda 3 al cuadrado más 3,5 al cuadrado, bien, por el siguiente, que es el polo que está en 20, me va a quedar 3,5 al cuadrado, la parte imaginaria, más 18,1 al cuadrado. Si ustedes calculan eso, les da aproximadamente 340 y de ahí deben despejar KC, que queda en 136,3. Bueno, lo que resta acá es calcular la función de transferencia del lazo, que en definitiva es reemplazar acá. Les queda una ganancia de 340,7, ¿bien? Sobre S cuadrado más 25S más 100. Para el caso de si hubieran tomado varía un poquito, pero es muy similar la ecuación luego lo que les queda la ecuación característica. La función de transferencia de lazo cerrado esa es la función de transferencia de lazo cerrado. Por lo tanto, ahora deberían simular con ¿sí? Y calcular los atributos con info. Bien, si ustedes lo hacen, el MP da aproximadamente 16,3% y el tiempo de establecimiento está en 2,06. Por lo tanto, estamos cumpliendo. Y si ustedes calculan la configuración de polos del sistema, les da un polo, ¿sí?, para esta ganancia, un polo en menos 21 y un par complejo conjugado ubicado en menos 1,99 más menos J 3,49. O sea que sería nuestro punto deseado. Estamos casi exactamente igual a lo que queríamos calcular. Bueno, acá termina. Si hubieran elegido esta, les queda una ecuación muy similar, nada más que aparece un 0 en 0,9 y acá les va a aparecer otro polo más que va a estar cercano a ese 0, por lo tanto el par complejo dominante va a seguir siendo uno que esté cercano al punto deseado. Bueno, hemos terminado la primera parte del ejercicio, que es hacer un diseño de un adelanto de fase para cumplir con estas especificaciones. Bueno, ahora vamos a continuar con la planta, con una de las dos plantas del ejercicio anterior, que ya quedó compensado con la respuesta que nosotros necesitábamos del MP y del TE. Vamos a resolver la especificación del error de estado estacionario. En este caso nos piden un error de estado estacionario a una entrada rampa de 0,02. Por lo tanto, claramente nuestro sistema, si ustedes lo simulan, deben simular la respuesta en la entrada rampa. Recuerden que para simular la respuesta a la entrada rampa debían definir un vector T, después la entrada U que era igual a T, y con el comando lsim, ¿sí?, colocan la entrada, el vector tiempo y la función de transferencia. ¿Bien? Bueno, y así obtienen el gráfico de la entrada. Bueno, si ustedes calculan el error de estado estacionario para una entrada rampa con la planta que nos quedaba, yo voy a tomar la G sin el 0 para que los cálculos sean más sencillos en realidad.
pero ustedes que tienen la compu lo pueden hacer con la planta que tiene el 0. Bueno, esta es la G, la realimentación es unitaria, por lo tanto, calculamos el KB de este sistema como el límite de S tendiendo a 0, de S por G, ¿sí? Y eso les queda 340,8 dividido en 100. Por lo tanto, KB vale 3,4, ¿sí? Y el error de estado estacionario es 1 sobre 3,4 y eso da aproximadamente de 0,3. Bien, por lo tanto, claramente nuestro sistema no cumple esta especificación de error o de exactitud que nos están pidiendo. Entonces, ahora es que debemos agregar un compensador que nos permita mejorar la exactitud del sistema. Para eso van a usar o un PI o un atraso. Bien, voy a hacer el atraso porque el PI es más sencillo de diseñar y tienen el ejemplo en la clase del profe. Bien, entonces, lo primero que deben hacer para calcular el compensador de atraso era calcular el factor alfa, ¿bien? O beta también, me pueden llamar, que en realidad es lo que diferencia la ubicación del 0 y del polo, ¿bien? La ubicación del 0 es 1 sobre la constante de tiempo y la ubicación del polo del compensador es 1 sobre alfa por t. ¿Bien? Este parámetro alfa lo van a calcular como la relación que existe entre el KB del sistema compensado, bien, que en este caso es el KB que vamos a despejar de acá, ¿sí? Que para este caso está en 50, sobre el KB del sistema, que es el que hemos calculado acá. Bueno, si hacen 50 sobre 3,4, ese alfa nos da aproximadamente 14,7. Bien, una vez que hemos calculado el alfa, el segundo paso es tomar o elegir un valor de t. En este caso yo seleccioné t igual a 5, ¿sí? Y con estos valores pasamos a calcular la ubicación del 0, que va a estar en 0,2. Recuerden que es 1 sobre t. Y la ubicación del polo, ¿sí? Que es 1 sobre t por alfa. Y eso me da 0,03. Bien, ya tenemos la ubicación del 0 y el polo, por lo tanto el paso siguiente es corroborar que el módulo del compensador sea aproximadamente 1 y que la fase del compensador sea menor que 0 y mayor a menos 5 grados. ¿Bien? Bueno, para esto pueden utilizar obviamente los comandos en la compu. Yo se los voy a hacer con un cálculo analítico para que ustedes más o menos sepan cómo se calcula. Bueno, entonces el módulo de GC al punto deseado, ¿está bien? Recuerden que nuestro lugar de las raíces seguíamos teniendo el polo en 0, ahora el otro polo pasó a estar en menos 5 y el otro polo en menos 20, ¿bien? Y yo voy a agregar un polo y un 0 en donde este vale menos 0,2 y este vale menos 0,003.
¿Está bien? Y el punto deseado, que sigo trabajando con el mismo punto que calculé al principio, está ubicado en menos 2 más menos j 3,5. ¿Bien? Entonces, hay que sacar el módulo y la fase a ese punto en cuestión del sistema de la función de transferencia del compensador. ¿Bien? Entonces, para esto, en el módulo, es la parte real del cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La parte imaginaria al cuadrado no cambia, ¿sí? Estoy sacando de la posición del 0 al polo, más la parte real al cuadrado es 1,8 al cuadrado, sobre, ahora saco el módulo del polo, de vuelta la parte imaginaria no cambia, y esto es 1,99 al cuadrado. Bueno, si ustedes sacan esa cuenta, les da 0,97. Por lo tanto, se aproxima al módulo 1, entonces este compensador no estaría haciendo un aporte en magnitud al lugar de las raíces. Y la fase la van a calcular como 180 grados menos tangente a la menos 1 de 3,5 sobre 1,8. Recuerden que esto, ¿sí?, les va a dar en radianes, por lo tanto deben convertirlo a grados. ¿Sí? Bueno, menos la fase del polo, que es igual, se calcula igual, 3,5 sobre 1,99. Bueno, si calculan la fase, les da de menos 2,28, por lo tanto cumplo también con el rango que me dicen que no debe superar a los menos 5 grados. ¿Bien? Una vez que yo corroboré esto, ¿sí?, ¿qué queda? Armar la función de transferencia de lazo y la función de transferencia de lazo cerrado, y simular a ver si las respuestas del sistema cumplen con las especificaciones. La función de transferencia del lazo me queda S por G por G. ¿Está bien? Entonces acá me va a quedar 348 por S más 0,2 sobre S más 5, S más 20, y el polo que agrega este compensador, que estaba en 0,013. Bien, y si calcula la función de transferencia en el lazo cerrado, por S más también dependiente sobre S a la cuarta más 25,01 es al cubo más 100,3 es al cuadrado más bueno, si hubieran utilizado la otra planta, que con el adelanto no cancelábamos el polo, este sistema acá hubiera quedado un numerador cuadrático y acá una ecuación característica de orden 5. ¿Está bien? Bueno, cuando ustedes simulan la respuesta al escalón, el MP les da del 23%, por lo tanto aumentó. El tiempo de establecimiento al 2%, ¿sí?, les da de 5,35 segundos, también aumentó 20 segundos, y el error de estado estacionario a la entrada rampa se cumple y les da de 0,0199. Bien,
Por lo tanto, con el atraso tal cual le pasaba al profe, se empeora el transitorio por lo que habían logrado. Hay que ver si estas especificaciones para lo que les están pidiendo, este error, no es significativo, lo pueden dejar así, y si no, ya tienen que empezar a hacer un ajuste fino, de empezar a mover el cero, como les explicó el profe, hasta lograr de vuelta las especificaciones o que la respuesta esté alrededor de estos valores. ¿Bien? Bueno, y la ubicación de polos del sistema, fíjense que para este valor de ganancia, los polos del sistema me quedan en menos 21, menos 1,89 más menos J, 3,42, ¿sí? Y menos 0,211, esos son los polos, y el cero del condensador está en menos 0,2. Por lo tanto, debería, digamos, compensarse el efecto de este polo del sistema con este cero. Pero la realidad es que esta pequeña diferencia hace que el sistema sea más lento en la respuesta, ¿bien? Y aumenta el MP, porque en este caso el cero es dominante, ¿sí? Bueno, fíjense que el punto deseado no varió tantísimo, pero también esta pequeña variación también hace que esto se vaya modificando porque deja de ser un sistema típico de segundo orden. Bueno, ahora por último vamos a hacer el ejercicio tomando la misma planta, la original, ¿no? 2,5. Y vamos a tomar las tres especificaciones. Y vamos a plantear, hacer el diseño con un sistema, con un compensador de adelanto-atraso, ¿bien? Pero utilizando la metodología de 1 grado de libertad, ¿bien? Para lo cual, ¿sí? Primero debo calcular el phi-c, ¿bien? Eso ya lo hemos calculado, por lo tanto phi-c ya sabemos que vale 95 grados. Bien, el segundo paso, ¿sí?, es calcular la ganancia del compensador, bien, Kc, como la relación entre el Kb del sistema compensado, que también lo conocemos, bien, y el Kb del sistema, que también lo podemos conocer, sí, que es 2,5 dividido en 5. Bien, eso da el 0,5. Bueno, y ese Kc vale 100. Bien. Bueno, luego, el tercer paso, ¿sí?, es calcular ρ, que ρ se calcula, era la relación entre el polo y el cero del compensador de la parte de adelanto, ¿está bien? Y se va a calcular como la ganancia por el módulo de Gp al punto deseado, ¿bien? Ese módulo lo pueden calcular con el comando de valor absoluto, bien, planteando la función de transferencia, o aplicando el requerimiento de módulo. 0 no tengo, bien, solamente aparece la ganancia, que es 2,5, sobre el módulo que tengo
raíz cuadrada del polo en el origen, ¿sí? Es 3,5 al cuadrado más 2 al cuadrado por raíz cuadrada del polo en 1 por la raíz cuadrada del polo en menos 5. ¿Bien? Si ustedes calculan eso, aproximadamente da de 0,3. Bien, perdón, 0,03. Bien, entonces luego reemplazan acá 1 sobre 100 por 0,03. Bien, y esto les da que el ρ vale 0,3 ppm. Una vez que tienen el ρ, ¿sí? Deben calcular el phi máximo. El siguiente paso es calcular el phi máximo y corroborar que el phi c es menor a ese phi máximo, ¿bien? Que es coseno a la menos 1 de ρ, ¿está bien? Menos la relación de la parte real sobre la parte imaginaria, ¿bien? Esto elevado al cuadrado, más, ¿sí? De vuelta la relación, pero no elevado al cuadrado, por la raíz de 1 menos ρ al cuadrado, ¿sí? Y eso sobre uno más la relación entre la parte real sobre la parte imaginaria. Bien, si ustedes calculan eso, ¿sí? Les da aproximadamente de 111 grados. Bien, por lo tanto, seguimos cumpliendo que phi c es menor al phi máximo. Bueno, acá en este caso yo no he calculado de las especificaciones el punto deseado, porque ya sabemos todos que es menos 2 más menos j 3,5. Lo he calculado, esta parte es igual al como lo calculé en el principio. Bueno, una vez que ya calculé el phi máximo, debo calcular la posición del polo y el cero de la parte de adelanto. Bueno, para eso, el quinto paso es calcular con la fórmula esa es la fórmula que hay que aplicar, ¿sí? El coseno del phi c sobre el seno del phi c, y para el polo es el ρ por el coseno de 95 menos 1 sobre ρ por el seno de 95 del phi c. Bueno, si ustedes calculan esto me da menos 0,52 y este me da menos 12,8 T. Bueno, también fíjense que dan valores aproximados a lo que habíamos calculado anteriormente, si bien no son tan precisos. Luego calculo, el próximo paso es calcular la relación entre el polo y el cero del compensador de adelanto. Esa relación me da de 24,6 y este es el parámetro que yo ahora voy a usar para calcular la ubicación del polo del atraso. Bien, este sería el equivalente al alfa que calculamos en el ejercicio anterior. Bien, por lo tanto, el siguiente paso es el I junte 2 igual a 5, entonces el cero de la segunda etapa
¿sí? Del atraso me queda igual a 0,2 y el polo del atraso me queda igual a 1 sobre beta por T2 y eso es igual a 0,008. Bien, bueno, debería corroborar de vuelta el módulo y la fase de esta etapa, ¿sí? Solamente del atraso, si cumple que el módulo sea aproximadamente 1 y la fase sea aproximadamente menos 5 grados. Bien, no voy a volver a hacer ese cálculo, pero es lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Y luego acá les queda calcular la función de transferencia de lazo y luego la función de transferencia de lazo cerrado y hacer la simulación y ver si el sistema cumple con las especificaciones. La función de transferencia de lazo les va a quedar 2,5 por 100 por un factor cuadrático en el numerador. He puesto ya la... calculé, disculpe. Ya multipliqué todo yo. 250 por 175S más 25. Ese es el numerador de los dos ceros que agrega la etapa de adelanto y de atraso. Bien. Y luego la ecuación característica me va a quedar de orden quinto porque estoy agregando dos polos. Esa es la función de transferencia de lazo y la función de transferencia de lazo cerrado. Tengo el mismo numerador y el denominador cambia obviamente. Perdón. Bueno, si ustedes simulan la respuesta, pasa más o menos algo similar con lo que habíamos obtenido cuando a la planta que habíamos hecho la compensación de adelanto le agregábamos el atraso, ya que el MP está un poco mejor, es del 17%, ¿sí? Pero el tiempo de establecimiento ha subido al 9,3 segundos. Por lo tanto, esto no estaríamos cumpliendo. El error de estado estacionario a la entrada a rampa, si se cumple, y da 0,02. Eso da exacto. Bien. Y la ubicación de los polos del sistema. Fíjense que el par complejo conjugado del punto deseado ha cambiado más todavía respecto al diseño anterior. Y obviamente que la configuración de polos del sistema ya no es
o no podemos decir que se asemeja a un típico de segundo orden, porque, bueno, porque entre estos dos sí están bastante cerca, estos dos son los que no están tan cerca. Bien, entonces no podemos dar las especificaciones, por eso es que las especificaciones no se cumplen como habíamos nosotros calculado que se iban a cumplir. Por lo tanto, de vuelta acá uno debería hacer un juego o un ajuste más fino con la ubicación del 0 y el for. ¿Bien? Bueno, hasta acá llega la clase de hoy. ¿Qué les faltaría a ustedes hacer? Y hacer cuando es un adelanto-atraso con 2 grados de libertad, que es un análisis similar al que habíamos hecho anteriormente, y hacer las configuraciones TD, PI y PID de cada una de las correspondientes con el adelanto, el atraso y el adelanto-atraso.